Un cordial saludo, apreciados. El Señor nos regala la oportunidad de comunicarnos con ustedes por este medio, a pesar de las limitaciones que nos impone la circunstancia, pero aquí estamos. Vamos a compartir un mensaje del Señor, de su palabra. Creemos que un tiempo como el que vivimos es un tiempo que nunca había vivido la humanidad. La humanidad ha vivido momentos difíciles, quizás bastante difíciles, pero se conjugan una serie de circunstancias en la actualidad que la hacen inédita. Por lo tanto, yo creo también, apreciado, que vale la pena que nuestros mensajes, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestros esfuerzos como iglesia también estén enfocados para atender la necesidad en la que nos encontramos. Por lo tanto, nos concentraremos en estos momentos a meditar en lo que consideramos que es la última amonestación o el último mensaje de Dios para los habitantes de nuestro planeta. Es conocido en el libro de Apocalipsis como el mensaje de los tres ángeles, aunque vamos a tratar de centrarnos más en el tercero y ustedes van a darse cuenta por qué motivo. Vamos a leer en primer lugar lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13, dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación, Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oramos por esta palabra. Oh Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tu palabra es una guía para el ser humano en todo momento y muy especialmente en esta hora. Te suplicamos, Señor, que abras nuestra comprensión y que nos guíes para que tu palabra pueda guiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida. Lo pedimos todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer, apreciados, lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles y lo hemos titulado Salid de Babilonia, la última oportunidad para el mundo. Iniciamos con una cita que aparece en un libro llamado El conflicto de los siglos, libro que les recomendamos a todos. En la página 443, en el párrafo 2 dice, la más terrible amenaza que jamás haya sido dirigido a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel, que es el último de los tres que acabamos de leer.
Y dice, debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Esta cita nos coloca en perspectiva sobre la gravedad de este asunto, y es que el mundo necesita conocer. Este no es un mensaje para que nosotros lo callemos, para que nosotros lo tengamos solamente para nosotros al interior de nuestra comunidad. Es un mensaje, como dice aquí, del cual los hombres no deben ser dejados en la ignorancia. Vamos entonces a ver una perspectiva rápida sobre el mensaje de estos tres ángeles y del tercero en particular. Aquí nos estamos basando en la exposición de teólogos de nuestra iglesia, basados en el comentario bíblico adventista. Es referente al primer ángel, que está en el verso 6 y 7 de Apocalipsis 14. Se nos dice que mayormente los expositores adventistas entienden que el juicio del que habla este mensaje representa simbólicamente la purificación del santuario celestial, que se dio en el año 1844. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Y puede deducirse que no se refiere al juicio ejecutivo cuando venga Cristo y todos reciban retribución, porque los mensajes de los tres ángeles preceden a la segunda venida de Cristo. O sea, aquí se nos habla del juicio, no del juicio final, sino del juicio en sus comienzos, cuando comienza el mundo a ser juzgado. Además, el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y una amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha pasado. En otras palabras, este es un mensaje de advertencia para que el mundo pueda buscar a Dios. Por lo tanto, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. Tocante al segundo ángel, cronológicamente este sigue al primero. El segundo ángel dice, verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje sigue al primero, pero también es cierto que el mensaje del primer ángel continúa. Así que aquí podemos ver en perspectiva, ¿verdad? Los tres ángeles comienzan de manera consecutiva, el primero, el segundo y el tercero. Pero el segundo se une al primero y el tercero se une al primero y al segundo. Por lo tanto, los tres ángeles comienzan en momentos distintos, pero se van uniendo, y en el mensaje del tercer ángel, los tres se unen. Por eso vamos a ver que cuando se habla del mensaje del tercer ángel, de alguna manera estamos implicando a los dos anteriores, por su contenido, ¿verdad? Y también por la manera en que lo presenta Apocalipsis. Sobre el segundo ángel, se traduce ha caído, ¿verdad? Y se podría traducir cayó. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado cumplimiento en el alejamiento de la pureza y sencillez del evangelio que se ha generalizado en el protestantismo, como aparece en capítulo 14, verso 4. El mensaje de que Babilonia cayó fue predicado por primera vez en el movimiento adventista milerista entre los meses de junio y agosto de 1844. Esto fue previo a el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. Verso 7. Este mensaje tendrá, sin embargo, una creciente aplicación a medida de que se acerque el fin, y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. El mensaje de Apocalipsis 18, 2 al 4 anuncia la caída completa de Babilonia y exhorta al pueblo de Dios, que aún está esparcido en las diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia,
a separarse de ellas. Así que el mensaje del tercer ángel es fortalecido por el mensaje de Apocalipsis 18. Ahora vamos al mensaje del tercer ángel. El tercer ángel dice, es un mensaje duro, es un mensaje terrible, como acabamos de leer en un principio, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como vimos en el inicio, este es el mensaje más terrible que existe en la Escritura. Y por lo tanto, uno se siente un poco inhibido de predicar este mensaje. Pero está en la Escritura y aparece en el contexto de que debe ser dado a conocer a todo el mundo. En el preámbulo del mensaje del primer ángel se nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y dice que el mensaje de este ángel y de estos ángeles debe ser conocido en toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así que es necesario que el mundo conozca esto. Un mensaje difícil, pero necesario. El mensaje del tercer ángel, como se predica hoy, es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar. Una advertencia que hará entender a los hombres qué es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y que los capacitará para hacer una elección inteligente. En otras palabras, apreciados, históricamente el mensaje del tercer ángel también se comenzó a predicar. Pero si ustedes notan, el mensaje del segundo ángel, que es fortalecido con el tercer ángel, comienza diciendo, el segundo, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. En otras palabras, el mensaje del segundo ángel es declarativo, es informativo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Solo que cuando ya el mensaje del tercer ángel comienza a ser predicado, tiene o reviste un carácter de gravedad, porque es una denuncia y es una advertencia. Y dice: si alguno adora a la bestia, si alguno recibe la marca. Por lo tanto, este mensaje ya se ha comenzado a predicar, pero deberá intensificarse y el mundo necesitará conocerlo. Miren cómo lo dice. Volvamos a él. El versículo 6 al 7. Ahora vamos a ver el significado, ¿verdad? La segunda idea de nuestro tema. ¿Cuál es el significado de estos mensajes? Rápidamente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el contenido del mensaje del primer ángel? El evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Recuerden lo que Jesús dijo en el sermón profético 24:14 de San Mateo. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál? Este mismo que dice Apocalipsis 14:6. Este evangelio del reino. Y Apocalipsis 14:6 y 7 dice que este es el evangelio eterno. Así que, hermanos, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de siempre. No es un nuevo evangelio. Y ese evangelio es el evangelio del reino de Dios. Y este evangelio debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vale la pena que nosotros recordemos que el mundo engaña al mundo entero. Eso lo dice Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Dice que las naciones están siendo engañadas por el dragón y por las dos bestias que les secundan. El mundo está bajo engaño, por lo tanto el mundo debe ser advertido. Si el mundo, como dice Apocalipsis, está siendo engañado por el dragón, entonces el mensaje de los tres ángeles debe ser predicado a todo el mundo y todo el mundo necesita ser advertido. Y el primer mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mundo, apreciados amigos y hermanos, necesita volverse a Dios. El mundo necesita conocer que Dios está al control y que muy pronto va a intervenir de manera definitiva en los asuntos de la historia. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos
para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en la gran crisis final. Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilónicos de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. Y esto comenzó desde la Babilonia original y hasta la Babilonia moderna, ¿verdad? Ellos se consideran con el derecho de gobernar al mundo. El mensaje del segundo ángel dice, verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Simplemente quiero llamarle la atención a lo siguiente, ¿verdad? En primer lugar, el texto dice que el segundo ángel le sigue diciendo, ¿verdad? No a gran voz. Eso sucederá en el capítulo 18, versos 1 al 3. Pero sí denuncia, ¿verdad? Lo que significa que nosotros debemos predicar de manera clara, ¿verdad? Cómo Babilonia ha caído y cuál es ese vino contaminado que ha enseñado a las naciones, a la humanidad. En el capítulo 18, versos 1 al 3, en lo que se conoce como el mensaje del cuarto ángel, se nos dice, verso 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Esperen un segundito, mis hermanos. Vi descender a otro ángel del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Hablar de este mensaje no es políticamente correcto. Sobre todo hoy cuando ya la ONU ha dicho que las religiones están en contra de los derechos humanos. Pero a nosotros la Biblia nos dice que el mundo debe ser amonestado y que el mundo debe ser polarizado con la predicación del mensaje de Dios. Hoy ustedes saben, ¿verdad? Prácticamente todo el mundo está confinado y prácticamente el mundo está siguiendo una narrativa que de alguna manera estamos siguiendo todos. ¿No será que Dios quiere que en este momento comencemos a elevar nuestra voz y clamar y predicar? Dice el comentario bíblico adventista que desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de diferentes potencias, y probablemente lo hubiera logrado hace mucho de no ser por las repetidas intervenciones divinas. Su tentativa más audaz y que casi logró completo éxito fue hecho sin duda por medio del papado, especialmente durante la Edad Media. Pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de sus propósitos. Y por eso las naciones nunca han podido pegarse la una con el otro. El mal contiene el germen de la división. Pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión por un corto periodo que parecerá ser completo éxito. El nuevo orden mundial del que se nos está hablando. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Cuando finalice el confinamiento nos enfrentaremos a una nueva realidad. El mundo no volverá a ser el mismo, ¿verdad? Yo no sé si nosotros logramos entender delante de esos mensajes cifrados a qué nos están tratando de enfrentar hacia un nuevo orden mundial. Pues si esta es la realidad, mis hermanos, el mundo debe escuchar entonces el mensaje de la palabra de Dios. Y el mensaje del tercer ángel, de manera clara y de manera terrible, dice, versos 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz.
No un mensaje tímido, no un mensaje cifrado, no un mensaje oculto, no, es un mensaje a gran voz a todo el mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si los adventistas creyésemos en la doctrina del infierno, como es conocida popularmente, aquí tendríamos un texto definitivo. Pero ciertamente es un texto terrible, porque nos habla del juicio que cae sobre aquellos, y miren que es particular, sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. El verso 12 y 13 dice, es aquí donde se demuestra la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Apocalipsis lo identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy la ley de Dios no solamente ha sido cuestionada, ha sido negada, está siendo pisoteada, y ya está habiendo un movimiento globalista, ¿verdad?, para salvar a la humanidad, para que todos guardemos un día de reposo. Y ciertamente no será el día de reposo bíblico, ¿verdad? Y es aquí, mis hermanos, en esta crisis donde Dios demanda que se levante un pueblo que demuestre con su paciencia que guarda y respeta los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y en este contexto aparece un texto lleno de esperanza que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, Juan, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y yo lo que entiendo, apreciados, es que cuando este fuerte pregón comience a ser proclamado, la persecución va a ser tan intensa que habrá mártires. Y el Señor dice, pueblo mío, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos continúan, con ellos siguen. Así que la tarea que tenemos los adventistas del séptimo día es una tarea delicada, importante, inaplazable, indelegable. Nos toca, mis hermanos. Así lo hemos asumido, ¿verdad? Pues llegó la hora. Llegó la hora. Y si hay un mensaje que debemos de proclamar, es este. Yo quiero, ¿verdad?, ya en la parte última de nuestro mensaje, apoyarnos un poquito en lo que dice las citas de el don de profecía sobre esto. Pero antes de esto yo quiero hacer una pequeña descriptiva, porque de pronto queda en algunos la inquietud, ¿verdad? Es si este mensaje del tercer ángel no está hablando del infierno. Pues miren, el capítulo 14, el verso 9 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca de la bestia en su frente o en su mano. Dice el capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que el mensaje del tercer ángel y las 7 postreras plagas están vinculadas. El mensaje del tercer ángel es una advertencia para no recibir el castigo de las 7 postreras plagas. Las 7 postreras plagas es una descripción de lo que reciben aquellos que rechazaron el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del tercer ángel. El versículo 7 del capítulo 15 dice, Apocalipsis, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Si notamos, o sea, el vínculo estrecho que aparece entre estas dos líneas proféticas. El verso 8 dice, y el templo se llenó por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y en el verso
1 de Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si vemos el vínculo, el mensaje del tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y Apocalipsis 16, uno dice que una gran voz, ¿verdad?, salía del cielo y decía a los ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora noten rápidamente el verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Si notamos, apreciados, lo que estamos sufriendo en la actualidad es una plaga, es terrible. Nos tiene quizás atemorizado a toda la humanidad, pero no es ninguna de las 7 postreras plagas, porque las 7 postreras plagas caerán sobre aquellos que rechacen el último mensaje de amonestación al mundo. Y si ustedes notan aquí el versículo 2 dice que la primera plaga, que es una úlcera maligna y pestilente, cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y su imagen. Avanzamos en el verso 7, ¿verdad? En el contexto de las 7 postreras plagas, que dice: también oí a otro que decía, que desde el altar, otro ángel que decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El mensaje del primer ángel dice: ha llegado la hora del juicio. El mensaje del tercer ángel dice que la ira de Dios se va a manifestar sobre aquellos que rechacen el mensaje de Dios. Y el mensaje de esta plaga dice que los juicios de Dios son justos. Ahora miren lo que dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y yo les pregunto, ¿por qué se mordían las lenguas de dolor? ¿Por las tinieblas? Las tinieblas pueden ser tenebrosas, pueden ser pavorosas, pero no causan dolor. ¿Saben por qué? Por la primera plaga, por el dolor que tenían por las úlceras. Y ustedes me dirán, ¿y eso se puede demostrar con el texto? Por supuesto que sí, ¿verdad? En el verso 19 nos dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Del ardor de su ira. Bueno, me salté un poquito. Miren lo que dice el versículo 11, hablando de la quinta plaga. Y blasfemaron contra Dios. Ellos mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué le menciono esto, mis hermanos? Porque ustedes ven que el versículo 11 y 10 y 11 dice, ¿verdad? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles del Cordero, ¿verdad? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. En otras palabras, el tormento del que habla aquí, que no descansa ni de día ni de noche, son los que reciben la marca de la bestia. ¿Cuánto durarán las plagas? Será poco tiempo. Supongo que serán días. Pero durante días la gente estará siendo atormentada, los que no aceptaron el mensaje de Dios. Ustedes notan, hay 2 tiempos de angustia que corren en paralelo. El tiempo de angustia de Jacob para el pueblo de Dios y el tiempo de angustia para el mundo que está soportando las 7 postreras plagas. Y serán atormentados y sufrirán día y noche. Mensaje terrible. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, en estas descriptivas, y vamos ahora a concentrarnos en cuál es nuestra responsabilidad. Colportor Evangélico, página 151, párrafo 3. La obra grande y maravillosa del último mensaje evangélico ha de ser llevada adelante ahora
como nunca lo ha sido antes. Ahora es hoy, mis hermanos. El mundo ha de recibir la luz de la verdad por medio del ministerio evangelizador de la palabra contenido en nuestros libros y revistas. Nuestras publicaciones han de manifestar que el fin de todas las cosas está cerca. Así que, hermanos queridos, es hora que nuestras publicaciones nosotros las hagamos llegar digitales y físicas a todas las personas que estén a nuestro alcance, porque el mundo necesita escuchar este mensaje como nunca antes. Esta otra cita, Consejo sobre Mayordomía, bueno, después confirmamos, dice, se hizo la pregunta, ¿creéis en la verdad? ¿Creéis en el mensaje del tercer ángel? Si lo creéis, entonces obrad de acuerdo con vuestra fe. En otras palabras, sed coherentes, sed consistentes. El tiempo de gracia no permitirá largos años de preparación. De pronto algunos están pensando, ahorita cuando volvamos del confinamiento, entonces tendremos tiempo para reorganizarnos. El tiempo de gracia no permitirá largos años de preparación. Dios llama, oíd su voz mientras dice, me voy a trabajar en mi viña. Ahora, precisamente ahora es el momento de trabajar. En la página 443, párrafo 2. ¿Quiénes dentro de nuestros maestros están despiertos? Y como fieles mayordomos de la gracia de Dios están dando a la trompeta un sonido certero. ¿Quiénes están pregonando el mensaje del tercer ángel, invitando al mundo a prepararse para el gran día del Señor? El mensaje que proclamamos tiene el sello de Dios. Amén, mis hermanos. No tenemos nada que temer porque este mensaje tiene la aprobación, el sello de Dios. Consejo para la Iglesia, tomo 1, página 568, dice, oro a Dios para que mis hermanos comprendan que el mensaje del tercer ángel significa mucho para nosotros y que la observancia del verdadero día de reposo es la señal que distingue a los que sirven a Dios de los que no le sirven. La verdad del sábado, mis hermanos, finalmente llegará a ser la señal distintiva entre los que aman a Dios y los que le rechacen. Conflicto de los siglos 443, párrafo 2, lo que leímos en un comienzo. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y miren lo que yo resalto, mis hermanos, los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. ¿Y quiénes conocen esta verdad? Nosotros. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Qué triste es que el mundo nos diga, ustedes sabían estas cosas y por qué no nos advirtieron y por qué no nos libraron de este dolor terrible. ¿Ustedes se imaginan lo que un ser querido nos diga, fulano, si tú conocías esto, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me presentaste que esto iba a suceder? Se dice de Babilonia, página 590, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Si escuchamos, mis hermanos, si leímos, Dios tiene un pueblo, ¿dónde? En Babilonia. Y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte de sus pecados ni de sus plagas, ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la última amonestación que debe ser dada a los habitantes de la tierra.
¿Cuál es, mis hermanos, el último mensaje que el mundo debe escuchar? La declaración de que Babilonia ha caído y la invitación al pueblo de Dios que está en Babilonia para que salga de ella. No nos dejemos, mis hermanos, confundir. Este mensaje es urgente. Página 593. Satanás se pondrá, me llamó la atención cuando leí esto, ¿saben? Se pondrá alerta, se preocupará al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratan de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Y yo quiero llevarles al libro de Daniel, capítulo 11, verso 44, que dice: pero noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Dice Daniel que las noticias del verdadero rey del norte y del verdadero rey del oriente, las noticias del evangelio del reino que es proclamado al mundo, llenarán de temor al clero, y el clero intentará por todos los medios posibles sofocar este despertar religioso. De ahí, hermanos queridos, que nosotros necesitemos ser parte de este mensaje. Y ya prácticamente finalizando, eventos de los últimos días, página 48. Los baluartes de Satanás, hermanos, si tenemos temor, aquí hay una cita de esperanza. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de las huestes del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. Amén. Amén, hermanos. El enemigo no triunfará. Ciertamente, hermanos, el enemigo ha hecho toda una confederación, el nuevo orden mundial, con su propio mensaje, con su propia estructura, con sus propios predicadores, ¿verdad? Y trata de engañar y someter aún al pueblo de Dios, pero hermanos queridos, no triunfarán. Los baluartes del enemigo nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañará a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirán en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Dónde está el fuerte, primo? El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Quién dijo temor, mis hermanos? En el mensaje de Apocalipsis 13, las multitudes dicen: ¿quién como la bestia? ¿Y quién como ella? ¿Y quién podrá oponerse a ella? Pero hermanos, en el capítulo 15 de Apocalipsis dice: ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro poderoso Dios? Nada de temor, hermanos. Necesitamos orar como nunca antes, estudiar como nunca antes, pero predicar como nunca antes. La penúltima cita dice: a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañará su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Nuevamente, en medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza.
Hermanos, ¿saben cuál es mi llamado en esta hora? El llamado que Dios le hace al mundo. Y yo sé que algunos estamos pensando quizás en salir de la ciudad, pero no para abandonarla, mis hermanos, sino para prepararnos para conquistar las ciudades. Porque el Señor dice en Apocalipsis 18:4, mis hermanos, no olvidemos que aquí hay un mensaje de salvación para el mundo. Y oí otra voz, ¿verdad? Oí, dice el capítulo 18, oí otra voz que decía, verso 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y qué triste es que hoy más que siempre miles de personas estén muriendo todos los días sin esperanza. Eso no nos preocupa, mis hermanos. Saber que tantas personas están muriendo. Si el Señor está llamando al mundo, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de esa confusión, salid de ese contubernio maligno, salid, pueblo mío. ¿Acaso nosotros no somos la voz de Dios? ¿Acaso no somos los pies del Señor para proclamar este mensaje? El Señor quiere, mis hermanos, que nosotros le digamos al mundo, hoy salid de ella, pueblo mío, para que las 7 postreras plagas no caigan sobre ti, sino que tú puedas formar parte del pueblo de Dios. Oramos. Oh Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque tú nos invitas a formar parte del movimiento que escribirá el último capítulo de la historia. Y es un mensaje difícil, pero es un mensaje de esperanza. Es un mensaje terrible, pero es un mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a estudiar este mensaje. Ayúdanos a abrazarlo y ayúdanos a proclamarlo con poder, con humildad, para que muchos de nuestros amados, de nuestros amigos y de aquellos que no te conocen puedan abrazar esta verdad y puedan formar parte de ese que tú llamas pueblo mío que todavía está en Babilonia. Bendícenos, Padre amado. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, apreciados hermanos, y que nos capacite para la gran